Ella nunca esperó morir esa mañana. En un momento estaba alcanzando un vaso de agua, luego la oscuridad se la tragó por completo. Cuando despertó, no estaba en su cuerpo. Estaba flotando, mirando su forma sin vida mientras fuerzas invisibles la arrastraban al abismo. Pero justo cuando el terror la consumía, una luz brillante atravesó el vacío. Lo que vio a continuación sacudiría su alma: Jesús, el futuro y la aterradora verdad sobre la marca venidera. Mi nombre es Eleanor y durante la mayor parte de mi vida creí que entendía la fe. Me había entregado completamente a Dios, viviendo como monja en silenciosa devoción, pasando mis días en oración, servicio y sencillez. El mundo exterior siempre me pareció muy lejano, casi irrelevante para mi propósito. Había hecho voto de obediencia, humildad y pobreza, creyendo que una vida de sacrificio era la forma más pura de adoración. Pero lo que estoy a punto de compartir con ustedes ha sacudido los cimientos mismos de mis creencias. Nunca pensé que estaría escribiendo esto. De hecho, si alguien me hubiera dicho hace años que experimentaría lo que experimenté, podría haberlo descartado como una ilusión o histeria. Incluso como mujer de fe, siempre había sido escéptica ante las experiencias cercanas a la muerte, las visiones o las revelaciones divinas. Creía en los milagros, sí, pero también creía que muchas personas se dejan llevar por las emociones o la imaginación. Nunca dudé de que Dios podría revelarse a las personas de maneras extraordinarias, pero no pensé que eso me sucedería a mí. Sin embargo, aquí estoy, no porque quiera atención, no porque busque reconocimiento, sino porque no tengo otra opción. Lo que vi, lo que oí y lo que me fue revelado, nada de eso fue solo para mí. Me enviaron un mensaje y debo compartirlo antes de que sea demasiado tarde. Pero antes de contarte eso, necesito que entiendas quién era yo antes de que todo cambiara. Crecí en un pueblo pequeño, criado en una familia católica tradicional. Mi madre era una mujer devota y siempre me decía que la fe era lo más importante en la vida. Mi padre era más tranquilo en sus creencias, pero no menos devoto. Los domingos íbamos a la iglesia y a menudo pasábamos las tardes en oración. No era un niño rebelde. Nunca tuve el deseo de perseguir las cosas del mundo. Mientras otras chicas soñaban con carreras, amor y aventuras, yo soñaba con algo diferente. Quería servir. Quería dedicar mi vida a Dios, ser parte de algo más grande que yo. A los 18 años entré en un convento. La transición no fue difícil para mí. Abracé la estructura, la disciplina, el silencio. Mis días estuvieron llenos de oraciones, escrituras y actos de caridad. Trabajamos en orfanatos, alimentamos a los pobres y atendimos a los enfermos. Era una vida sencilla, pero para mí era la única vida que valía la pena vivir. Durante años viví sin cuestionar. Mi fe era inquebrantable, o eso creía. Creía en el cielo y el infierno, en el poder de la oración, en el juicio y la redención. Pero hubo cosas que nunca consideré realmente, cosas que supuse que eran demasiado misteriosas para que las comprendiéramos. El más allá fue uno de ellos. Había leído antes sobre experiencias cercanas a la muerte, historias de personas que abandonaban sus cuerpos, veían luces brillantes y escuchaban voces. Había escuchado testimonios de personas que afirmaban haber conocido a Jesús, visto ángeles o vislumbrado los horrores del infierno. Algunos de estos relatos me fascinaron, pero nunca me detuve en ellos por mucho tiempo. Supuse que si Dios quisiera que supiéramos esas cosas, las habría dejado más claras en las Escrituras. Ahora me doy cuenta de lo ciego que estaba. El día que todo cambió fue normal. La mañana era fría, el tipo de escalofrío que se filtraba en tus huesos sin importar cuántas capas llevaras. El cielo estaba gris, cargado con la promesa de lluvia. Me había estado sintiendo mal durante días, solo una fatiga persistente, un dolor sordo en el pecho que descarté como agotamiento. La vida en el convento tenía sus exigencias y yo estaba acostumbrada a superar la incomodidad. Esa mañana me desperté sintiéndome diferente. Sentí pesadez en mis extremidades,
una extraña presión en mi pecho que hacía que cada respiración pareciera una tarea ardua. Mis manos temblaron cuando tomé mi rosario, pero lo ignoré. Susurré una oración, obligándome a moverme, a seguir con mi rutina como si nada estuviera mal. Recuerdo caminar hacia la cocina y el olor a pan recién hecho llenaba el aire. Las otras hermanas ya estaban despiertas y sus suaves voces murmuraban saludos matutinos. Alguien me preguntó si estaba bien. Sonreí y asentí. No quería preocuparlos, pero algo no estaba bien. Cogí un vaso de agua, mis dedos inestables cuando me lo llevé a los labios. Antes de que pudiera beber, la habitación se volvió borrosa. Las voces a mi alrededor se volvieron distantes, como ecos atrapados en un túnel. Mis piernas cedieron debajo de mí y el vidrio se me escapó de las manos y se hizo añicos contra el suelo de baldosas. Luego, oscuridad. Recuerdo la sensación de caer, pero no de forma física. Era como si me alejaran del mundo, me separaran de todo lo que había conocido. Escuché voces, urgentes, frenéticas, pero sonaban apagadas, como si vinieran del agua. Luego un silencio repentino. Una quietud como nunca antes había experimentado. Al principio no tenía miedo. En cambio, sentí paz, una paz extraña y desconocida que me envolvió como un cálido abrazo. El dolor en mi pecho desapareció, la pesadez en mis extremidades desapareció. Me sentí ingrávido, libre de una manera que no podría describir. Y luego lo vi. Mi cuerpo tendido en el frío suelo, pálido, inmóvil, sin vida. Debería haber sentido horror, pánico y desesperación, pero no lo hice. En cambio, sentí un silencioso desapego, como si fuera simplemente un observador que observa cómo se desarrolla la vida de otra persona. Vi a las hermanas correr hacia mí, con el rostro lleno de miedo. Vi a una de ellas caer de rodillas, presionando sus manos contra mi pecho, gritando mi nombre. Otro corrió pidiendo ayuda, pero nada me alcanzó porque ya no estaba allí. No sé cuánto tiempo permanecí en ese extraño estado de suspensión, flotando entre la vida y la muerte. El tiempo ya no parecía real. Era consciente de mi entorno, pero no era parte de él. Y entonces algo cambió. Sentí un tirón, suave pero insistente, una fuerza mayor que yo misma que me alejaba. Intenté resistirme, pero no tenía control. La habitación a mi alrededor comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la oscuridad. Al principio, la oscuridad estaba vacía. Entonces comenzaron los susurros. Suave al principio, casi como una brisa que se mueve entre los árboles, luego más fuerte. Más voces se superponen, rodeándome. Algunos tristes, otros enojados. No podía distinguir sus palabras, pero podía sentir su significado, arrepentimiento, sufrimiento, pérdida. El pánico empezó a invadirme. ¿Dónde estaba? ¿Qué me estaba pasando? Intenté girarme, moverme, hacer algo, pero era impotente. Entonces, a lo lejos, apareció una luz. Débil, apenas visible entre las sombras, pero en el momento en que lo vi, todo cambió. Porque ya no estaba solo. Algo estaba por llegar y mi viaje apenas había comenzado. Sin cuerpo, podía ver todo, oír todo, pero nada de eso parecía real. Intenté moverme, hablar, acercarme a las hermanas que estaban abajo, pero mis brazos, si es que los tenía, no me obedecían. El pánico pasó por el borde de mi mente, pero nunca se apoderó del todo. Había un extraño desapego, como si fuera un observador en la vida de otra persona. Entonces escuché que la puerta se abría de golpe. Era la hermana María, una de las monjas mayores, seguida de un vecino del pueblo, un hombre llamado Tomás, que a veces ayudaba en las reparaciones del convento. Sus ojos se abrieron con horror ante la vista que tenía ante él. «¿Está respirando?» Su voz era aguda con urgencia. La hermana Agnés negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No sé».
Thomas se arrodilló junto a mi cuerpo y presionó 2 dedos en mi cuello. Su ceño se frunció mientras se inclinaba, escuchando su respiración. Pude verlo en su rostro, la comprensión, el miedo. Estoy llamando a un médico, dijo, alcanzando la pequeña radio que llevaba sujeta al cinturón. Quería decirles que estaba aquí, que no me había ido, que podía verlos. Pero de mí no salió ningún sonido, ningún movimiento, nada. Porque realmente ya no estaba allí. Estaba en otro lugar. Entonces sucedió. Una fuerza, suave pero inflexible, tiró de mí, como si unas manos invisibles me guiaran hacia arriba. Al principio me resistí, intentando instintivamente aferrarme al mundo que conocía, a la vida que había dejado atrás. Pero fue inútil. El techo no me detuvo. Lo atravesé como si no estuviera allí y de repente me encontré fuera del convento. Los muros de piedra se extendían debajo de mí. El patio, vacío a la luz de la mañana. Los árboles se mecían con el viento frío y sus ramas susurraban contra el cielo. Debería haber sido familiar. Debería haberme reconfortado. Pero algo andaba mal. El mundo que me rodeaba se estaba desvaneciendo. Los bordes de los edificios se desdibujaron, disolviéndose en una oscuridad creciente. El cielo, antes pálido y nublado, se convirtió en un vacío antinatural. Sentí el cambio de aire. Ya no era crujiente ni fría, sino espesa, pesada, presionando contra mí como manos invisibles. Entonces comenzaron los susurros. Suave al principio, distante, como el viento moviéndose entre los árboles. Luego más fuerte. Me volví, pero no había nada, solo sombras que se extendían en todas direcciones. Mi corazón, si es que tenía uno en ese momento, comenzó a acelerarse. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué me estaba pasando? Intenté moverme, retroceder hacia el convento, pero el tirón fue implacable. Me sentía atraída hacia adelante, lejos de todo lo que había conocido. Un pánico como nunca antes había sentido se apoderó de mí. No estaba listo. No estaba listo para irme. No estaba listo para morir. Abrí la boca para gritar, orar, pedir ayuda. Pero antes de que una sola palabra pudiera salir de mis labios, apareció una luz en la distancia, débil, casi imperceptible contra el vacío circundante. Pero en el momento en que lo vi, el susurro cesó. La oscuridad se calmó. La atracción permaneció, pero ahora no me movía sin rumbo fijo. Me estaban guiando y, en lo más profundo de mi alma, sabía que ya no tenía el control de hacia dónde me dirigía. Ya no estaba solo. La atracción que me alejaba del mundo que había conocido era implacable, constante pero inquietantemente suave. No había sensación de viento, ni ráfaga de movimiento, y aún así me estaba elevando, arrastrado hacia arriba, más y más alto, como si la gravedad hubiera perdido su control sobre mí. Mi cuerpo, si es que aún tenía uno, se sentía ingrávido, separado de todo lo que alguna vez entendí. Debería haber sentido miedo, pero en esos primeros momentos no sentí nada en absoluto, ni dolor, ni emoción. Solo una calma espeluznante que hacía que todo pareciera irreal, como si me encontrara en algún extraño estado intermedio. Debajo de mí, el mundo se desvaneció en las sombras, el convento, el pueblo, los árboles. Todo lo que había sido familiar hace solo unos momentos se estaba disolviendo. Los muros de piedra del edificio que alguna vez fue mi hogar se desdibujaron en los bordes, desapareciendo en un vasto vacío. El cielo, que había estado nublado y gris la última vez que lo vi, ahora se estaba extendiendo hasta convertirse en algo más oscuro, más profundo, parecido al vacío. Ya no estaba en el mundo y, sin embargo, tampoco estaba en el cielo. Floté en silencio, sin saber si me movía por mi propia voluntad o si me llevaba algo invisible. Solo entonces me di cuenta de algo inquietante, no tenía manos, ni pies, ni forma. Existí, pero no tenía cuerpo. Fue una comprensión que debería haberme sacudido, pero en cambio,
solo profundizó el extraño desapego que sentía. Intenté mover los dedos, pero no había dedos para mover. Intenté girar la cabeza, pero no había ninguna cabeza a la que girar. Mis pensamientos seguían siendo míos y mi conciencia era aguda, pero ya no era una persona en el sentido físico. Yo era algo más, una presencia, una conciencia sin ataduras. Entonces se rompió el silencio. Comenzaron los susurros. Al principio, eran débiles, justo al borde de mi percepción, como el susurro de las hojas en el viento. Pero a medida que me internaba más en el abismo, se hicieron más fuertes, se superpusieron, se entrelazaron en un coro de tristeza, arrepentimiento, desesperación y desesperanza. No podía entender las palabras, pero no era necesario. Las emociones detrás de ellos sangraron dentro de mí, helándome con su peso. Eran voces de perdidos, de almas atrapadas en algo más allá de la comprensión humana. Quería gritar, preguntar quiénes eran, pero no tenía voz. Y entonces los vi, formas moviéndose en la oscuridad, figuras moviéndose justo más allá del borde de la visibilidad. Sus formas son confusas, como sombras proyectadas sobre el humo. Algunos lloraron, otros se extendieron la mano como si buscaran algo invisible. Otros se quedaron quietos, con sus rostros vueltos hacia mí como si pudieran sentir mi presencia. Un temor profundo y asfixiante me invadió. Se suponía que no debería estar aquí. Había vivido una vida de fe, de devoción. Entonces, ¿por qué estaba yo en este lugar de tristeza? Intenté moverme, dar marcha atrás, pero no tenía control. La atracción ahora era más fuerte y me arrastraba más profundamente hacia el abismo. Las voces se volvieron más frenéticas, superponiéndose en ondas caóticas. Algunos gemían, otros murmuraban angustiados. Y luego estaban los que estaban llenos de rabia. Sus susurros se deslizaron en mi mente, agudos y venenosos. Sisearon palabras que no pude entender, pero la malicia en ellas era inconfundible. Tuve que salir. Tuve que escapar, pero ¿cómo? No tenía cuerpo, ni dirección, ni poder sobre mi propio movimiento. Me estaban llevando más y más hacia el vacío, más lejos de todo lo que jamás había conocido. La oscuridad se hizo más espesa, presionándome. Y entonces lo sentí, una presencia. Algo más estaba en el vacío conmigo. Algo mirando. Un terror como nunca antes había sentido se apoderó de mí. No fue solo miedo. Era la absoluta certeza de que no estaba solo en este lugar. Que lo que sea que acechaba aquí era mucho más poderoso que yo. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Intenté luchar, pero no tenía extremidades con las que luchar. No tenía forma de defenderme. Estaba indefenso. Las sombras cambiaron. Las figuras se acercaron. Ahora podía sentirlos, no solo como voces sino como cosas, presionando contra mí, tratando de arrastrarme hacia su dolor, su ira, su tormento. ¿Era esto el infierno? ¿Me habían juzgado indigno? ¿Me había equivocado en todo lo que creía? Las preguntas me arañaron, alimentando mi creciente pánico. Entonces, desde algún lugar en la distancia, apareció una luz, débil, débil contra la oscuridad consumidora, pero estaba allí. Un único punto de brillo. Apenas visible. Pero en el momento en que lo vi, las voces vacilaron. La rabia, el dolor, la desesperación, todo vaciló, como si algo mucho más grande que ellos acabara de entrar en el vacío. El tirón cambió de dirección. Ya no me hundía en la oscuridad. Me movía hacia la luz. Las figuras retrocedieron. Sus susurros se convirtieron en chillidos distorsionados. La oscuridad no quería dejarme ir. Algo atacó, invisible pero poderoso, tratando de arrastrarme hacia atrás. Lo sentí, arañando, envolviéndome como cadenas invisibles. Pero la luz era más fuerte. Una calidez, suave pero innegable, comenzó a inundar el espacio a mi alrededor.
No fue solo iluminación, era algo vivo, algo santo. No tenía palabras para ello, ni manera de definirlo. Pero en ese momento supe que no me habían olvidado. No estaba perdido. La oscuridad no tenía ningún derecho sobre mí. A medida que la luz se hizo más brillante, las sombras retrocedieron. Sus susurros se convirtieron en ecos lejanos. La atracción que una vez me había arrastrado al vacío ahora me elevaba más, llevándome hacia algo que estaba mucho más allá de mi comprensión. La calidez se hizo más profunda, envolviéndome, disolviendo los últimos restos de miedo. No sabía dónde iba, pero por primera vez desde que dejé mi cuerpo, sentí esperanza. Entonces, la luz habló. Una voz, que poderosa pero gentil, resonó a través del abismo, gritando mi nombre. Eleanor. Y con esa sola palabra todo cambió. Continúa convirtiéndose en un símbolo del falso profeta que llevará a los fieles a un gran engaño. Vivimos en una era en la que se pueden crear y mostrar fácilmente señales y maravillas, incluso a través de las pantallas de nuestros teléfonos. Esa es una verdad que mucha gente no reconoce. Lo que se llama un milagro puede ser fácilmente manipulado, convirtiéndose en una herramienta para el engaño. Y así es exactamente como operará el anticristo y el falso profeta, mediante señales y prodigios falsos. Necesitamos estar alerta a esto. Las personas se impresionan fácilmente con cosas que son realmente impresionantes en las redes sociales o en entornos de grupos grandes. Los milagros que parecen tan extraordinarios a primera vista. Pero recuerda, Satanás también tiene el poder de realizar milagros. La Biblia advirtió sobre esto mucho antes de que tuviéramos acceso a la tecnología moderna. El hecho de que ocurra un milagro no significa que esa persona sea de Dios. Los milagros no pueden ser la única base para confiar en alguien. Si solo creemos en los milagros sin verificarlos correctamente según la Biblia y la guía del Espíritu Santo, caeremos en la trampa del engaño espiritual. Este engaño es uno de los caminos que conducen a la destrucción, y se convertirá en la trampa que el anticristo usará para desviar al mundo entero. Siempre debemos estar atentos. Siempre debemos examinar cada señal y prodigio contra la palabra de Dios para que no seamos engañados. No dejéis que los falsos milagros os hagan perder el discernimiento y la conciencia de la verdad. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué formas tienes de distinguir entre la verdad y el engaño en el mundo de hoy, especialmente cuando están involucrados factores de lo sobrenatural? ¿Tiene algún versículo de la Biblia que utilice como guía para comprobar todo? Compártelo conmigo en los comentarios debajo de este vídeo, porque creo que podemos aprender unos de otros. No podemos hacerlo solos en el camino de discernir juntos la verdad. Podemos construir una comunidad fuerte donde todos compartan experiencias y conocimientos para distinguir lo que pertenece a Dios y lo que es engaño. Es hora de que hable. Aunque sé que lo que voy a decir no será nada fácil, Dios me reveló en una visión reciente, durante una oración desesperada, que el anticristo no es solo una figura de la Biblia que encontraremos en algún momento en el futuro. Él está entre nosotros ahora mismo y silenciosamente ha establecido sus sistemas, sentando las bases para su dominio sobre este mundo. Estas cosas ya no son conceptos lejanos, ni meras fantasías de un futuro vago del que solo escuchamos a través de sermones o libros. Ya no es una visión del futuro, sino que está sucediendo ahora mismo en la sociedad en la que vivimos, en el lugar donde nos sentimos seguros y familiares. No es algo de mañana sino de hoy, de este mismo momento. Ya no nos enfrentamos simplemente a una amenaza distante que podemos ignorar. Los sistemas del anticristo se han construido durante mucho tiempo, son completos y funcionan activamente dentro de la sociedad. Los cambios que estamos presenciando en todos los campos, desde la religión y la política hasta la cultura, no son acontecimientos aleatorios ni sorpresas. Cada cambio, cada transformación, parece tener un propósito claro, un propósito que forma parte del plan de preparación para el ascenso del anticristo. Esto me hace sentir extremadamente asustado y ansioso.
Cuando me di cuenta de esto, entendí que todo está sucediendo más rápido de lo que imaginamos y que vivimos en una época en la que cada día que pasa nos acerca un paso más al dominio de las fuerzas oscuras. Las señales están por todas partes, pero ¿realmente las reconocemos? ¿Tenemos suficiente claridad para darnos cuenta de que la preparación para un reino oscuro está sucediendo ante nuestros ojos? El sistema del anticristo lleva mucho tiempo establecido y ahora vivimos en una época en la que se están dando los pasos finales. Ya no estamos en un periodo de paz, sino que hemos entrado en esta batalla. Una batalla que no se trata solo de poder, sino de espiritualidad, de aquello en lo que elegiremos creer y perseguir. Esta no es una historia ficticia que puedas ignorar o tomar a la ligera. Esta es la realidad. Y ahora mismo somos nosotros los que vivimos en medio de esta batalla. Necesitamos estar despiertos. Debemos estar atentos y ser conscientes de que el tiempo se acaba. Esta verdad no pretende infundir miedo o confusión, sino despertarnos, prepararnos para lo que está por venir, para que podamos mantenernos firmes frente a los desafíos que enfrentaremos. Ya no podemos seguir viviendo en el engaño o la indiferencia. Juntos debemos despertar y luchar en la fe, porque el mundo que conocemos cambia día a día y debemos optar por mantenernos firmes en la verdad de Dios. Cuando hablo del sistema del anticristo, no me refiero solo a fuerzas invisibles o acontecimientos distantes. Este sistema opera dentro de nuestra sociedad, y opera a través de influencias, celebridades y personas en el poder, y especialmente, opera normalizando cosas grotescas, valores que son completamente contrarios a la palabra de Dios. Mirando a nuestro alrededor, vemos un mundo que cambia rápidamente. Las cosas que antes considerábamos incorrectas ahora se han vuelto normales. Las acciones y estilos de vida que van en contra de los valores morales ahora son aceptados y elogiados como la nueva cultura. Esto no es solo un cambio temporal sino parte de la estrategia más amplia del anticristo. Se está preparando para una rebelión contra Dios, y lo que estamos viendo ahora son solo las señales iniciales. El mal está siendo justificado, alabado y poco a poco convirtiéndose en parte de la vida cotidiana. Cuando las celebridades y los líderes sociales se levantan y elogian valores equivocados, no solo nos influyen sino que también hacen que el mal parezca familiar, que ya no sea algo que debamos temer. Esta es una táctica que el anticristo está usando para debilitar nuestra capacidad de distinguir entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad. No podemos mirar hacia otro lado. Debemos reconocer que esta decadencia moral no es un accidente sino una señal clara de una mayor preparación, un ataque directo a los valores que apreciamos, a la verdad que Dios nos ha enseñado. Sí, el Señor también me ha mostrado visiones de muchos pastores, más de los que pensamos, trabajando junto con el anticristo. No vienen con el propósito de servir a Dios. Son enviados a las iglesias. Están disfrazados. No se levantan para reprender el pecado. Predican sobre la comodidad, el éxito y la libertad personal, pero guardan silencio sobre el arrepentimiento, la santidad y la verdad. Sé que esto es difícil de escuchar, especialmente para aquellos que han confiado en su pastor toda su vida. Yo también fui así una vez, pero precisamente por eso el sistema del anticristo es tan peligroso. Opera desde dentro. Este no es un juicio de mi parte, no nombro a nadie, pero advierto porque veo en la visión que muchos de los pastores serán los primeros en aceptar la marca del anticristo. Se subirán al podio y les dirán a los seguidores que esto es normal. Llevarán a mucha gente a la destrucción. Y si no estamos despiertos, los seguiremos, incluso pensando que estamos adorando a Dios. No digo esto porque odio a nadie. Lo digo porque me preocupo por la Iglesia. Amo a la gente que está siendo engañada. He sido testigo en una visión de creyentes que lloraban al darse cuenta de que el pastor en el que alguna vez confiaron en realidad los está llevando a las manos del enemigo. Oren por discernimiento. Pregúntale a Dios si tu líder realmente está predicando su palabra, no solo lo que queremos escuchar, sino la verdad, incluso si es incómoda, incluso si es dolorosa. Porque es la verdad la que nos hará libres. Los que habían durado toda una vida se disolvieron repentinamente,
como si nunca hubieran existido en absoluto. Vi a un niño corriendo hacia su padre con los brazos extendidos. Su padre, que alguna vez fue un hombre cariñoso y afectuoso, simplemente dio un paso atrás. «Papá», dijo el niño, confundido. El padre lo miró fijamente durante un largo momento antes de decir con una voz inquietantemente tranquila: «Tú no eres parte del sistema». La madre del niño lo agarró y lo atrajo hacia sí, con el rostro lleno de terror. «¿Qué sucede contigo?», ella lloró. El hombre solo sonrió. «Deberías unirte a nosotros. Es mejor». Se giró y se alejó como si la familia que una vez amó nunca hubiera importado en absoluto. Me volví hacia Jesús, con el alma dolorida. ¿Qué les está pasando? Sus ojos, llenos de tristeza y amor, contemplaron la visión que teníamos ante nosotros. Se han entregado al mundo y ahora el mundo los posee, afirmó. La marca no era solo un sistema de control. Fue una sumisión. Quienes lo aceptaron no estaban simplemente intercambiando su libertad por seguridad, estaban entregando algo mucho más grande: su capacidad de elegir, su capacidad de sentir, su capacidad de escuchar a Dios. Vi a un sacerdote parado ante su congregación, un hombre que una vez había predicado con pasión y convicción. Él había recibido la marca, al igual que la mayoría de su rebaño. Se paró en el púlpito, leyendo las escrituras con precisión, pero no había fuego en sus palabras. Su voz era fría, mecánica. Citó versos, pero el significado detrás de ellos era vacío. Y luego, como para demostrarlo, cerró el libro y dijo con voz monótona: «Dios está dentro del sistema. Confía en el orden que se nos ha dado». Jade. No. Pero nadie en la congregación reaccionó. Simplemente asintieron, no porque lo creyeran, sino porque ya no podían cuestionarlo. Me volví hacia Jesús con la voz temblorosa. No hay vuelta atrás para ellos. Su expresión estaba llena de tristeza. Ellos han elegido. Las lágrimas ardían en mi alma mientras volvía a mirar la visión. Muchos, muchísimos lo habían aceptado, gente buena, gente que alguna vez amó, gente que alguna vez creyó. Ahora eran otra cosa. No completamente humano, no completamente perdido, simplemente vacío. Y ese fue el verdadero horror de la marca. No los convirtió en monstruos. No los mató. Simplemente les robó lo que los hacía humanos. ¿Y la peor parte? Ni siquiera se dieron cuenta. Jesús puso una mano sobre mi hombro. Su toque me llenó de calidez, pero todavía podía sentir la pesadez en él. Por eso debes advertirles. Miré hacia atrás por última vez y vi cómo las personas marcadas caminaban por la ciudad, ordenadas, eficientes, sin vida. Tenían hogares, pero no tenían calefacción. Tenían comida, pero no tenían alegría. Tenían seguridad, pero no tenían alma. Y el mundo lo llamó paz. La voz de Jesús era tranquila pero firme. Muchos serán engañados. Pensarán que no tienen otra opción, pero yo les daré. La visión comenzó a desvanecerse. El dolor en mi corazón se hizo más profundo, pero también la urgencia. Había visto lo que les esperaba a quienes aceptaran la marca y tenía que advertirles. Porque una vez que lo tomaran, nunca volverían a ser los mismos. La visión volvió a cambiar. Las ciudades, los rostros sin vida de quienes habían recibido la marca, el frío orden del sistema, todo se desvaneció. Ahora vi a los demás, los que se habían negado. No eran muchos, dispersos, escondidos, marginados. Jesús estaba a mi lado, con los ojos llenos de tristeza y de fuerza inquebrantable. «Mira», dijo. Y entonces miré. El mundo había avanzado sin ellos. Los marginados no tenían lugar en las ciudades. Los habían expulsado de sus hogares, los habían obligado a dejar sus trabajos y se les había negado el acceso a alimentos y agua.
Sus cuentas bancarias habían sido congeladas y sus nombres borrados de los registros gubernamentales. Para el mundo, ya no existían. Vi a una mujer parada afuera de una tienda de comestibles, agarrando las manos de sus 2 hijos. Tenía la ropa rota y el rostro pálido de hambre. Observó cómo otros, los que tenían la marca, entraban libremente, llenando sus cestas con comida. Dio un paso adelante, vacilando solo un momento antes de alcanzar una manzana de un expositor. Al instante, sonó una sirena. Una luz roja escaneó su muñeca. Sin marca. La gente volvió la mirada, pasando de la indiferencia a la hostilidad. Un guardia dio un paso adelante. No perteneces aquí. Su voz tembló. Por favor, hijos míos, dijo, con desesperación en sus ojos. Luego, agarrando a sus hijos, se dio vuelta y corrió antes de que los guardias pudieran agarrarlos. Esta era la nueva realidad. Sin la marca no había nada. Sin comida, sin refugio, sin medicinas, sin derechos. Solo exilio. Los marginados no solo fueron ignorados, fueron perseguidos, etiquetados como extremistas, rebeldes, peligros para la nueva paz. En las calles se alineaban carteles con sus rostros, se buscaban carteles que los llamaran traidores al progreso. Los drones sobrevolaban las ciudades, escudriñando a las multitudes, buscando. Vi a un joven escondido en un callejón, con la respiración entrecortada y la ropa sucia tras semanas de correr. Presionó su espalda contra la pared, agarrándose el costado, donde una herida sangraba a través de su camisa. Se oyeron pasos en la distancia. Los equipos de búsqueda estaban llegando. Susurró una oración en voz baja. Luego, movimiento. Una puerta se abrió con un chirrido a su lado. Una mano se extendió y lo empujó hacia adentro justo cuando los soldados doblaban la esquina. Una anciana se llevó un dedo a los labios y le dijo en silencio que se quedara callado. Ella era una de ellos, una de los creyentes ocultos, una de las últimas que aún recordaba cómo era el mundo antes del engaño. Mientras los soldados pasaban, ella susurró, «No estás solo». Los marginados habían sido dispersados, pero no destruidos. Algunos huyeron a la naturaleza, viviendo en bosques, desiertos y montañas, donde la tecnología no podía llegar hasta ellos. Otros formaron comunidades secretas en lo profundo de las ruinas de ciudades antiguas, en túneles abandonados y lugares olvidados donde el mundo ya no miraba. Los vi, pequeños grupos apiñados en habitaciones secretas, susurrando oraciones durante comidas que no deberían haber sido suficientes para alimentarlos a todos. Sin embargo, de alguna manera lo fue. Un hombre, delgado y cansado, partió un trozo de pan y se lo entregó a un niño. Antes no había tanta comida, murmuró. ¿Cómo es esto posible? Una anciana sonrió. Porque Dios todavía provee. La fe de estas personas era inquebrantable. Aunque el mundo se había vuelto contra ellos no se habían vuelto contra Dios, y Él no se había vuelto contra ellos. Vi cosas imposibles, personas que no tenían nada recibieron exactamente lo que necesitaban. Un hombre, arrodillado sobre un suelo seco y agrietado, con los labios agrietados por la sed, susurró, «Señor, ayúdame». Momentos después, miró hacia arriba y vio un arroyo que fluía donde antes solo había polvo. Una mujer, sosteniendo a su hijo moribundo, llorando desesperada, lo puso en el suelo y oró. Pasó un momento y luego los ojos del niño se abrieron. Sollozó, presionando al niño contra su pecho. «Gracias, Jesús». Gracias. El mundo los había abandonado, pero el cielo no. Los vi, creyentes anónimos, reunidos en lugares secretos. Un hombre, alguna vez rico y respetado, ahora vestido con harapos, estaba sentado junto a una fogata en el desierto. Tenía los dedos en carne viva por trabajar la tierra, intentando cultivar alimentos con los pocos recursos que tenían. Otro hombre se le acercó. «¿Te arrepientes?», preguntó. El primer hombre miró hacia arriba.
¿Arrepentirte de qué? ¿No haber recibido la marca? No estarías muriéndote de hambre en este momento. El primer hombre exhaló, contemplando las estrellas en lo alto. Prefiero morir de hambre en libertad que darme un festín encadenado. Su voz no flaqueó. Su fe había sido probada y no se había quebrantado. Me volví hacia Jesús, con el corazón dolorido. Están sufriendo. Sus ojos se llenaron de tristeza y fuerza. Sí, pero han elegido bien. Hizo un gesto hacia la visión una vez más y la vi, una gran luz sobre ellos. Ellos no podían verlo, pero yo sí, una presencia que los rodeaba, los protegía. Entonces me di cuenta de que no estaban solos. Los ángeles caminaban entre ellos, sin ser vistos. Manos divinas los protegieron de quienes buscaban destruirlos. Y en su sufrimiento, su fe ardía como un fuego que no podía apagarse. Son míos, dijo Jesús. Y la forma en que pronunció esas palabras, tan absolutas, tan llenas de amor, me provocó un escalofrío. Nada podría arrebatárselos a él, ni el hambre, ni el exilio, ni siquiera la muerte. Le pertenecían a él y él no les fallaría. La visión se volvió borrosa y me encontré de nuevo en ese extraño espacio intermedio con Jesús. Las lágrimas corrieron por mi rostro. El mundo no lo sabe. No entienden lo que se avecina. Jesús puso una mano sobre mi hombro y su toque me llenó de calidez. Por eso hay que decírselo, dijo. Su mirada se volvió urgente. Muchos lucharán. Muchos pensarán que no tienen otra opción, pero yo se los daré. Su voz resonó en mi alma. Serán expulsados, pero no abandonados. Miré al mundo una vez más, a las ciudades donde los que habían recibido la marca vivían en falsa seguridad, y a los lugares escondidos donde los marginados vivían en tranquila fe. Dos caminos, dos opciones. Uno conducía al consuelo, pero a costa del alma. El otro llevaba al sufrimiento, pero con la promesa de la eternidad. La voz de Jesús era suave pero firme. Díselo. Asentí. Porque ahora lo entendí. Se acercaba el momento en que cada uno tendría que elegir. Y una vez que eligieran, no habría vuelta atrás. La visión cambió de nuevo y lo que vi a continuación me provocó un escalofrío en el alma. El mundo había tomado su decisión. El sistema ya estaba en pleno funcionamiento y quienes habían recibido la marca vivían bajo su control. No había más desorden ni caos, solo conformidad. Pero no todos se habían rendido. Los que se negaron fueron expulsados de la sociedad y obligados a esconderse. Habían sobrevivido en el desierto, en las ruinas, en las grietas de un mundo que ya no los acogía con agrado. Pero el gobierno ya no se conformaba simplemente con cortarles el acceso. Ahora querían eliminarlos. Los vi, las autoridades, drones que escaneaban los bosques, soldados marchando por pueblos abandonados. Carteles con los rostros de los anónimos, etiquetados como traidores, extremistas, enemigos de la paz. Los medios de comunicación difunden propaganda contra ellos, son un peligro para la sociedad. Se oponen a la unidad. Si ven alguno, denúncienlo inmediatamente. Los vecinos se volvieron contra los vecinos. Las familias traicionaron a las suyas. Una noche vi a una mujer y a su marido, ambos sin identificar, escondidos en una antigua granja. Sus hijos se acurrucaron junto a ellos, en silencio, asustados. No habían comido en días. El padre tomó la mano de su esposa. Solo tenemos que aguantar, susurró. Dios proveerá. Luego golpeando la puerta. Los niños se quedaron sin aliento. La madre les tapó la boca con una mano. Sal ahora, una voz desde afuera, fría, vacía. La respiración del padre era tranquila, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. Sabía que no había escapatoria. Se volvió hacia su esposa y le tomó la cara entre las manos. Pase lo que pase, no te rindas.
Ella asintió y las lágrimas corrieron por sus mejillas. La puerta se abrió de golpe. Los soldados irrumpieron. Los niños gritaron. El padre dio un paso adelante con las manos levantadas en señal de rendición. No lo aceptaremos. El oficial a cargo inclinó la cabeza y los estudió. Luego, con voz carente de emoción, dijo, entonces ya no perteneces a este mundo. Los arrastraron hasta la noche. Y no fueron los únicos. Los que no estaban marcados ya no eran simplemente cazados. Estaban reunidos. Las cárceles fueron reutilizadas. Se reconvirtieron antiguas bases militares. Complejos enteros se llenaron de quienes rechazaron el sistema. Los vi, hombres, mujeres, niños, encerrados detrás de vallas metálicas. En el interior, se les dio una opción simple, tomar la marca y vivir libremente, o negarse y sufrir. Los guardias caminaban entre ellos, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. No hay razón para resistirse. Toma la marca y podrás irte a casa. Algunos cedieron. Los vi dar un paso adelante, extendiendo las manos mientras les colocaban la marca. En el momento en que sucedió, sus rostros cambiaron. El dolor en sus ojos desapareció. Y también lo hizo todo lo demás. Vi a una madre tomar la marca, luego girarse y mirar a su hijo, que se había negado. Su mirada estaba en blanco. Ella ya no lo conocía. El chico la alcanzó. Mamá, por favor. Ella simplemente pasó junto a él y se alejó sin mirarlo 2 veces. Era como si nunca hubiera existido. Pero hubo otros, aquellos que se negaron, incluso mientras temblaban de frío, incluso mientras morían de hambre, incluso cuando eran golpeados, burlados y humillados. No se inclinaron. Vi a una niña, de no más de 10 años, acurrucada en un rincón de una celda. Un soldado se arrodilló ante ella y habló con una voz que pretendía ser amable. ¿Por qué haces esto? Solo toma la marca. Tendrás comida, tendrás un hogar. La niña levantó los ojos y en ellos había fuego. Jesús es mí. La expresión del soldado se ensombreció. Se puso de pie y se dio la vuelta. Ella no tiene remedio. Pero ella no estaba desesperada. Ella estaba imperturbable. Luego vi la prueba final. Un gran grupo de creyentes, hombres, mujeres e incluso niños, se habían reunido en un patio abierto. Los soldados los rodearon con las armas en alto. Un oficial de alto rango dio un paso adelante. Su voz cruzó el silencio. Esta es tu última oportunidad. La multitud no se movió. La mirada del oficial lo recorrió. No queremos hacerte daño. Solo queremos que te unas a nosotros. Silencio. Apretó la mandíbula. Toma la marca o te quitarán. Aún así, nadie dio un paso adelante. Un hombre al frente del grupo, delgado, curtido y con la ropa desgarrada, levantó la barbilla. No nos inclinaremos. El oficial suspiró, como si estuviera decepcionado. Se volvió hacia los soldados. Ejecutarlos. Mi corazón se apretó. Quería gritar, detener lo que estaba a punto de suceder. Pero entonces, un viento sopló en el patio. El mismo aire cambió. Los soldados retrocedieron tambaleándose, protegiéndose la cara, mientras una luz más brillante que el sol descendía sobre los fieles. Los creyentes anónimos levantaron la cabeza. Sus rostros estaban llenos de paz. Sabían que él había venido por ellos. Un gran grito resonó en los cielos. El suelo tembló y, en un instante, desaparecieron. Me volví hacia Jesús, con el alma temblando. ¿A dónde fueron? Sus ojos estaban llenos de amor. Han entrado en mi reposo. Volví a mirar a los soldados. Algunos se quedaron congelados por el shock.
Otros cayeron de rodillas. La comprensión apareció en sus rostros. Habían elegido mal, pero para muchos ya era demasiado tarde. Ya se habían delatado. La visión se desvaneció y me encontré de nuevo en ese lugar entre mundos, de pie ante Jesús. Estaba temblando. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Esto ya viene, mi voz era apenas un susurro. Esto es real. Jesús asintió. Sí, tragué, con el pecho apretado. ¿Cuánto tiempo queda? Sus ojos se suavizaron. No mucho, me invadió una profunda tristeza. Muchos no quieren escuchar. Extendió la mano y tocó mi frente con la mano. La calidez de su presencia me llenó, estudiándome, fortaleciéndome. Díselo de todos modos, su voz era firme. Cuéntales lo que has visto. Diles lo que se avecina y diles que ni siquiera en la hora más oscura los abandonaré. Respiré profundamente y mi alma se calmó. Se lo diría, aunque se burlaran de mí, aunque no me creyeran, porque el momento estaba cerca y cada uno tendría que tomar una decisión. La visión cambió una vez más. Estaba parado en el corazón del mundo, un mundo que había abrazado plenamente la marca. En todas partes, las pantallas proyectaban imágenes de líderes mundiales hablando con voces tranquilas y tranquilizadoras. Las calles estaban limpias y ordenadas. La gente se movía con precisión, sus expresiones en blanco, sus ojos carentes de luz. La marca pulsaba en sus manos y frente, un símbolo de su lealtad. No hubo guerra, ni pobreza, ni resistencia, solo control. Pero debajo de la superficie, algo parecía mal. El silencio era antinatural. La paz estaba vacía. En lo profundo de mi espíritu, sabía que ya casi era hora. Me volví hacia Jesús. Estaba de pie a mi lado, con expresión solemne e inquebrantable. Mira, y entonces miré. El mundo había sido advertido. Se había dicho la verdad. Pero ahora, cada uno había hecho su elección. Los fieles se habían mantenido firmes, sufriendo, escondiéndose, esperando que se cumpliera la promesa. Los marcados se habían rendido, creyendo el engaño, intercambiando la eternidad por una seguridad temporal. Y ahora había llegado el momento de la separación. Un ruido sordo comenzó a lo lejos. Al principio fue débil, apenas perceptible, pero en cuestión de segundos creció, profundo e implacable, sacudiendo el suelo debajo de mí. La gente se detuvo y miró a su alrededor. Sus rostros, antes tan sin vida, brillaron con algo nuevo, miedo. El cielo, oscuro y opresivo, empezó a abrirse. Una gran luz se derramó a través de las grietas, inundando la tierra con un resplandor tan cegador, tan puro, que el mismo aire se estremeció ante su presencia. La gente gritó. Se cubrieron la cara. Corrieron porque sabían que él había venido. De todos los rincones de la tierra, los fieles comenzaron a surgir. En el desierto, donde se habían escondido los marginados, levantaron las manos hacia el cielo y las lágrimas corrían por sus rostros. En las prisiones y los campos, donde habían sido golpeados, privados de hambre y burlados, desaparecieron en un instante. La madre que había rechazado la marca, abrazando a su hijo hambriento en una cueva, de repente sintió calor a su alrededor. Levantó la vista, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. La joven que se había mantenido firme contra los guardias, sola en su fría celda, desapareció repentinamente en la luz. Fueron llevados por todo el mundo. En un momento estaban sufriendo, al siguiente, eran libres. Sus cuerpos transformados, renovados, sus rostros radiantes, llenos de alegría más allá de la comprensión humana. Habían resistido y ahora estaban en casa. Los que habían recibido la marca observaron horrorizados. Vieron a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus propios familiares desaparecer en la luz. Y por primera vez desde que aceptaron la marca, algo cambió dentro de ellos. Todos se dieron cuenta de inmediato,
Habían sido engañados. Habían pensado que estaban asegurando su futuro. Habían creído las mentiras, aceptado el sistema, entregado sus almas sin cuestionar. Y ahora se quedaron atrás. Una ola de pánico se extendió por las ciudades. Algunos corrieron, tratando de agarrarse a los que se levantaban, pero sus manos atravesaron el aire. Otros cayeron al suelo, gimiendo, gritando, rogando por otra oportunidad. Vi a un hombre, uno que una vez se había burlado de los creyentes, desplomarse en la calle, agarrándose la cabeza en agonía. No lo sabía, sollozó. No lo sabía. Pero él lo sabía. Todos habían sido advertidos y ahora era demasiado tarde. La luz de arriba se hizo más brillante, más fuerte y con ella, el suelo tembló. La misma tierra comenzó a resquebrajarse bajo los pies de quienes habían recibido la marca. Una gran voz retumbó en los cielos, sacudiendo los cimientos del mundo. Era la voz de aquel a quien habían rechazado. Tú has elegido. La gente gritó y cayó de rodillas. Algunos levantaron las manos hacia el cielo, suplicando clemencia, pero el tiempo de la clemencia había pasado. Las ciudades que alguna vez habían permanecido en una falsa paz ahora ardían desde dentro. Los océanos rugieron, las montañas se desmoronaron. El mundo que había abandonado a Dios se estaba desmoronando. El engaño había terminado y ahora había llegado el juicio. Me volví hacia Jesús. Me dolía el corazón, el dolor en sus ojos era más profundo que el universo mismo. Tantos, susurré. Él asintió. Los llamé. Les di tiempo, señaló hacia el caos que se desarrollaba ante nosotros. Todos deben elegir. Miré a la gente que seguía llorando, todavía buscando algo que ya no se ofrecía. Quería salvarlos. Quería deshacer sus elecciones, darles otra oportunidad. Pero sabía que su destino estaba sellado. Jesús se volvió hacia mí, su expresión llena de justicia y amor. Está terminado. Y con esas palabras todo se desvaneció. Jadeé cuando mi espíritu fue arrastrado hacia atrás, cayendo a través de capas de existencia cada vez más rápido. Las luces giraban a mi alrededor, los sonidos del cielo y la tierra se confundían en una ráfaga de movimiento. Luego dolor. Un fuerte suspiro llenó mis pulmones. Estaba de vuelta. Me dolía el cuerpo. Mi pecho ardía. Mis manos temblaron. Voces distantes me rodearon. Sentí unas manos sobre mis hombros, sacudiéndome. Ella está respirando. Ella está respirando. Abrí los ojos. El techo de mi pequeña habitación apareció a la vista. Estaba viva, pero ya no era la misma. Los días que siguieron fueron borrosos. Mi cuerpo estaba débil, pero mi alma estaba inquieta. Las visiones me perseguían. Los gritos de los que quedaron atrás resonaron en mi mente. La luz. La separación. El juicio. Todo era real y el tiempo se acababa. Sabía por qué me habían enviado de regreso, para advertirles, para decirle al mundo lo que se avecinaba, para decirles que el engaño ya estaba aquí, que el sistema ya se estaba construyendo, que pronto se les presentaría la elección. Y que una vez que lo consiguieran, no habría vuelta atrás. Las últimas palabras de Jesús resonaron en mi alma. Diles que ya voy. Incliné la cabeza, las lágrimas corrían por mi rostro y susurré. Lo haré. Jadeé. El aire entró en mis pulmones como fuego, abrasando, quemando, obligando a mi cuerpo a regresar al mundo roto que había dejado atrás. Mi pecho se convulsionó. Mi corazón latía violentamente, como si lo hubieran puesto en movimiento. Voces gritando. Manos agarrando mis hombros. Está respirando. Eleanor, ¿puedes oírme? Intenté responder, pero tenía la garganta en carne viva. Mi cuerpo pesaba, como si estuviera siendo arrastrado hacia abajo por el peso de todo lo que acababa de ver.
El dolor volvió a inundar mis extremidades como un maremoto. Estaba de vuelta. Estaba viva, pero no era la misma. Parpadeé rápidamente, mi visión entrando y desenfocándose. La tenue luz de las velas parpadeaba contra las paredes de piedra de mi habitación en el convento. El olor familiar de libros viejos y cera quemada llenó el aire, dejándome castigado por un momento fugaz. Pero nada parecía real. Yo había estado allí. Había visto el final. Y ahora estaba aquí otra vez, atrapada en la carne, en el tiempo, en un mundo que aún no sabía lo que vendría. Las manos que me sostenían estaban cálidas y temblorosas. Volví la cabeza y vi a la hermana Agnés arrodillada a mi lado, con los ojos llenos de lágrimas. Eleanor, pensamos que te habías ido. Tragué, tenía la garganta seca y dolorida. La habitación quedó en silencio. Intenté sentarme, pero todos los músculos de mi cuerpo gritaron en señal de protesta. El peso de la visión me oprimía como una carga insoportable, aplastándome bajo su verdad. Me cubrí la cara con manos temblorosas. ¿Cómo podría explicar lo que había visto? ¿Cómo podría hacerles entender? El mundo no estaba preparado. Pero tenía que decírselo. No tuve elección. En los días siguientes, luché con lo que había sucedido. Por la noche apenas dormí, atormentado por las visiones, la luz, la separación, los gritos de aquellos que habían quedado atrás. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros, los de los que habían creído la mentira. Los que habían tomado la marca. Los que se habían dado cuenta demasiado tarde de que se habían delatado. Y luego estaban los fieles. Vi su sufrimiento, su exilio, pero también vi su victoria. Habían aguantado. Habían ganado. Habían sido elevados a la luz. Jesús había cumplido su promesa. Él había venido por ellos. Y ahora entendí por qué me había enviado de regreso. Para advertirles. Para advertirte. Porque la elección estaba por llegar y pronto todos tendrían que tomarla. La noche después de mi regreso, me desperté sobresaltado. Mi respiración se entrecortaba y mi corazón latía con fuerza. La habitación estaba en silencio, pero yo no estaba sola. Lo sentí. Su presencia llenó el espacio, invisible, pero innegable. Y en lo más profundo de mi alma, escuché su voz por última vez. Diles que ya voy. No fue una petición. Fue una orden. Me senté, agarrando mis mantas, temblando por el peso de sus palabras. Tenía que decírselo, aunque no me creyeran, aunque se burlaran de mí, me llamaran delirante, me acusaran de infundir miedo. Nada de eso importaba, porque lo que había visto era real y estaba por llegar. No sé cuánto tiempo nos queda, pero sí sé esto, el engaño ya comenzó. El sistema ya se está construyendo. El mundo ya está avanzando hacia lo que vi en esa visión. No sucederá todo a la vez. Se producirá en etapas, pequeños compromisos, elecciones pequeñas y aparentemente inofensivas. A la gente se le dirá que es por su seguridad, por su conveniencia y por el bien de la sociedad. Y muchos, demasiados, lo aceptarán sin cuestionarlo. Y cuando llegue el momento, cuando se ofrezca la marca como la solución final a los problemas del mundo, la aceptarán. No porque sean malvados, sino porque tienen miedo. Miedo de perder sus hogares. Miedo a perder sus empleos. Miedo de perder su lugar en el mundo. Pero de lo que no se dan cuenta, de lo que no entenderán hasta que sea demasiado tarde, es que el verdadero coste de recibir la marca es su alma. Si estás leyendo esto, escúchame, no puedes esperar hasta que te obliguen a elegir cuál es tu posición. Debes elegir ahora. Crecer en la fe. Fortalece tu espíritu. Aprenda a confiar completamente en Dios. Porque cuando llegue el momento y el mundo te diga que debes elegir entre la supervivencia y la obediencia a Cristo, no tendrás tiempo para dudar. La vacilación te costará todo.
El miedo te romperá. Y debes estar preparado para alejarte del mundo sin mirar atrás. Lo vi con mis propios ojos. Los que rechazaron la marca no fueron abandonados. Dios proveyó para ellos. Ocurrieron milagros. La comida apareció donde no la había. El agua fluyó en lugares de sequía. Los enfermos fueron sanados sin medicinas, pero solo para aquellos que confiaron completamente en Él. Los que dudaron, los que cedieron al miedo, lucharon. No porque Dios no estuviera con ellos, sino porque dudaron. No se puede servir a dos señores. No se puede caminar en la línea entre la fe y el miedo. Cuando llegue el momento, tendrás que elegir. Y una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. Ojalá pudiera decirte que las cosas mejorarán. Que el mundo volverá a ser lo que era. Pero eso sería mentira. Se acerca el momento de la decisión. Vendrá por tu familia. Vendrá por tus hijos. Vendrá por ti. Y cuando lo haga, tendrás que tomar una decisión. No solo entre el consuelo y el sufrimiento. No solo entre aceptación y rechazo. Pero entre el mundo y Dios. Entre la supervivencia temporal y la vida eterna. Ruego que tomes la decisión correcta. Porque una vez que la puerta se cierra, nunca más se abrirá. La voz de Jesús todavía resuena en mi alma. Diles que ya voy. Y así os lo he dicho. El resto depende de ti. Elige ahora. Porque pronto no quedará tiempo para elegir.